Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast de la semana. Hace tiempito que no publico, pero hoy está conmigo Estefanía para cerrar también el ciclo que ya comenzamos con el verano. Y para que vean cómo es las cosas, es otra canaria más. Ella es chicharrera, ¿verdad? Yo soy canariona. Y es verdad que en Tenerife estuve pues 12 años viviendo y también los quiero un montón y se echan de menos también los amigos allá. Así que bueno, entre islas pues somos canarios igual, aunque nosotros nos llamemos ahí cada isla diferente. Las, Efectivamente. las casualidades de la vida. Pues a ver, cuéntanos, ¿quién es Estefanía? Uf, qué pregunta más grande, qué pregunta más grande. Bueno, pues a ver, ¿por dónde empezar? Porque claro, al final cuando te defines, muchas veces cometemos el error, o bueno, o yo lo veo así, cometemos el error de definirnos por nuestra profesión Exacto. o definirnos por nuestra carrera profesional o por nuestra familia o algo así. Y bueno, al final voy a utilizar una descripción diferente y me Muy, voy a definir como una mujer inconformista. muy bien. Sí, un culo inquieto también, bien bastante. Y, y bueno, y por entrar en lo básico, pues nada, me he dedicado 15 años, más de 15 años de mi vida al mundo de la asesoría fiscal y la contabilidad. Y justo en este momento, en este año, en este momento vital en el que estoy, pues estoy reinventándome profesionalmente para intentar ver las finanzas, ver los números, ver el dinero desde una perspectiva diferente. A raíz de situaciones que han ocurrido a lo largo de los últimos años y de todos los cambios que he sufrido a nivel personal, bueno, no vamos a decir sufrido, sino que han pasado por mí, todos esos cambios que he transitado, me he dado cuenta un poco y he despertado a otras inquietudes, a otros gustos, a otras formas de ver la vida y todo eso lo quiero trasladar a mi profesión. Entonces, bueno, pues soy una inconformista porque intento hacer las cosas de manera diferente a como estamos acostumbrados, a lo que suele ser habitual. Y bueno, por eso un poco, esa es un poco mi pequeña definición resumida. Bueno, pero que es muy interesante también porque es verdad que siempre que nos pregunta, oye, ¿quién eres? ¿No? ¿Qué haces? ¿No? Porque al final es verdad que nos identificamos eso con la familia, porque yo siempre digo, yo soy interiorista, asesora Feng Shui, mamá de tres, emprendedora, y al final es verdad lo que has dicho, no, hay veces que ni sabemos quiénes somos. Eso es un problema, ¿no? Y debemos de conectar con esa niña que tenemos ahí, esa niña pequeña eh, que realmente sabe lo que quiere, ¿no? Porque se dice que cuando tú le preguntas a un niño con 2 años, ya como venimos, ¿no? Con ese, nos han limpiado todas las memorias y demás, pero es verdad que venimos con eso de a qué vinimos aquí y qué es lo que nos gusta. Entonces a ese niño que está tan inocente le preguntas y te sabe decir, pero nosotras ahora mmm, nos quedamos así, no sabemos. Entonces es bueno conectar con esa niña interior, con ese niño y descubrir qué nos hace felices, ¿verdad? Y si podemos ayudar a otras personas, que yo creo que es un poco lo que te está pasando, ¿verdad? Que estás conectando con esa parte interior. Efectivamente, ¿no? Además, yo creo que el camino de saber quién eres, yo creo que es un camino de por vida. O sea, yo creo que a lo largo de toda la vida acabamos conociendo cosas de nosotras mismas y es como, nunca te lo acabas, es como este camino de autoconocimiento que nunca se termina, pero es exactamente, o sea, justo has dado con la clave, con una palabra muy clave para mí, que es lo del propósito, que es algo también que yo trabajo y que quiero incorporar en este nuevo proyecto y en esta nueva andadura en la que estoy, porque muchas veces eso, nos desconectamos de nuestra niña interior, de lo que nos gustaba, de lo que nos apasionaba,
y acabamos a lo mejor en trabajos o acabamos en una vida que a lo mejor no era exactamente lo que queríamos. Y yo creo que el cuerpo es sabio, la mente es sabia, la vida es sabia. Y llega un momento de cada persona que si prestas un poquito de atención, si escuchas un poquito, digamos que el universo te avisa, el mundo te avisa, tu cuerpo te avisa de que no estás en el lugar en el que tienes que estar. Y en esos momentos, a mí por lo menos que me pasó así, o sea, yo lo sentí y lo viví así, es cuando realmente te das cuenta de que no estás conectando con ese propósito, no estás conectando con ese para qué vine, que los niños también lo dicen de forma como muy natural. Y creo que es súper importante porque la vida laboral es muy larga, es muy, muy larga, y estar trabajando en algo durante muchas, muchas décadas que no te gusta o con lo que no conectas, que bueno, al final en todos los trabajos siempre hay tareas que a lo mejor nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos, y no me refiero exactamente a eso, sino me refiero un poco al trasfondo de la profesión, a un poco el grueso de a lo que te dediques. Yo siento que tiene que ser algo que te tiene que gustar, porque si no, no es sostenible en el tiempo, sobre todo en el caso de las emprendedoras como tú o como yo, que si no te gusta lo que haces, es muy difícil hacerlo sostenible en el tiempo, hacerlo rentable económicamente y que puedas realmente vivir y sostener a tu familia de tu profesión. Es que al final es verdad que cuesta un montón, nos cansamos muchísimo, como comentabas tú también en el podcast, que también Eli tiene un podcast, les animo a todos, les voy a dejar la información aquí debajo para que se suscriban y la escuchen. Al final, el último podcast me llamó mucho la atención por eso, porque saliste tú de tu zona de confort y te diste a conocer también esa parte que menos, que menos nos gusta a lo mejor o que no queremos enseñar porque nos hace también más vulnerables, pero eso es muy importante también porque nos hace crecer como personas. Sí, que eso te honra también por haberlo hecho. Muchas veces estamos con el cliché de tener que ser de determinadas maneras y al final pues tenemos que ser nosotras. Y es verdad que el emprendimiento cuesta muchísimo, requiere de bastante esfuerzo, bastantes horas y llegan momentos que dices, hasta aquí, porque a mí también me han pasado y estoy también en una fase de que estoy cansada. Estoy muy cansada. Entonces he vuelto también a mis acuarelas, a mis cosas, a lo que me gusta y estoy mirando mi emprendimiento desde otro punto. Ya estoy como haciendo como un nuevo reseteo y bueno, que si no funciona, que si esto pues no sale como nosotros queremos, pues que tomemos otra decisión y que se puede, ¿vale? Que no abandonemos tampoco, ¿no? Así que muchas gracias también por ese podcast que la verdad que me gustó mucho. Gracias. Sí, la verdad que depende de la situación. Yo por lo menos, justo en el momento en el que ahora mismo estamos charlando, digamos que tengo dos proyectos, o sea, sigo todavía con este trabajo, con el tema de asesoramiento fiscal, que además es un proyecto propio en colaboración con un familiar, entonces todavía sigo sosteniendo ese proyecto, pero al mismo tiempo, digamos que mi alma me reclama el ir haciendo crecer, el ir poniéndole semillitas a lo otro, que es un poco lo que yo siento como más mi propósito, y se hace difícil. Y estoy segura de que hay muchas personas o muchas mujeres, muchas chicas emprendedoras que se van a sentir identificadas porque en la mayoría de los casos no se suele cortar radical con un trabajo para dedicarse a emprender, sino que se suele compatibilizar y la verdad es que sí, o sea, es duro el camino, pero al mismo tiempo yo creo que el hecho de estar ya en tu propio camino, aunque me esté repitiendo en palabras,
creo que te lo hace a lo mejor un poco más llevadero. Cuando ya empiezas a poner la energía a algo que te gusta, a mí me pasa que las horas que le dedico a mi proyecto no me cansan desde el punto de vista físico. Es verdad que en el grueso me siento agotada por el conjunto, por la dispersión que a lo mejor tengo que hacer de mi energía, de mi tiempo y por a lo mejor quizás de manera egoica pensar que no estoy llegando a los resultados, que no estoy teniendo, todavía no estoy viendo frutos y uno siempre se agobia un poco con las metas, se agobia con los objetivos, porque ves que a lo mejor sientes que no avanzas, pero la realidad es que internamente creo que estar ya en tu propósito es un avance. O sea, yo, por ejemplo, esto me lo digo a mí misma para relajarme de esos momentos como los que grabé justo en el último episodio, que si miro para detrás es verdad que uno a veces no hace eso de mirar para detrás y ver lo que ha hecho hasta ahora, y de vez en cuando nos toca eso, volvernos a posicionar, volver a mirar también para detrás, ver lo que hemos superado, lo que hemos alcanzado, lo que hemos conseguido y un poco sentirlo como un impulso para seguir adelante. Pero bueno, que es agotador, o sea, a veces es agotador y dan ganas de tirar la toalla, seguro que a ti también te ha pasado, pero bueno, que yo creo que al final es como cualquier camino de autoconocimiento también, que nos abruma, pero que a la larga es positivo. Claro, y siempre tenemos que mirar todo eso y cada vez que tropezamos, verlo como un aprendizaje, y mirar siempre el lado bueno de las cosas, el lado positivo. Y que agradecer y también celebrar todas esas cosas que hemos conseguido. Porque es verdad que ahora a lo mejor nos sentimos así, pero te has puesto, como dices tú, a mirar hacia atrás y oye, que he logrado todas estas cosas. También hay que celebrarlo y yo siempre les digo, hasta a las alumnas se los digo también, todas esas pequeñitas cosas que ustedes vayan logrando, como si es con una íscara de chocolate, con un cuadrito de chocolate, se lo celebran. Que también a fines de semana, pues mira, pues he hecho todo esto, pues me apetece irme a tomar un café a esa cafetería que me gusta tanto, pues voy y me estoy celebrando eso, porque también mi cerebro lo está asociando. Entonces, cada vez vas haciendo las cosas con más gratitud y con ese lado pues más positivo. Y agradecer, agradecer que también es dar las gracias todos los días también nos va también a ir reseteando ese subconsciente y ver las cosas distintas. Y lo que tú decías, que estás también con un emprendimiento con alguien familiar, eso también nos ata. Hay veces que el no saber decir que no, porque eso me recuerda a Sol Aguirre, que ella ahora es coach, pero porque la empresa familiar, hija única, y tuvo que soportar esa empresa porque no le quedaba de otra y se pasó muchísimos años enferma, hasta que dijo hasta aquí, esto no es lo mío y empezó a emprender y la verdad que es magnífica, te la recomiendo también que la escuches, me encanta esta mujer. Y aprender eso, a saber escucharnos, ese poquito que nos decía, prestarnos atención y ir por nuestro camino. Y lo que hagamos, que al final es verdad que necesitamos un sustento, que necesitamos un trabajo para poder vivir, hacerlo feliz, con una sonrisa, porque no hay nada más desagradable que ir a cualquier sitio y ves que esa persona que está ahí te está atendiendo de mal humor, porque no le gusta lo que está haciendo. Y al final digo, bueno, si lo tengo que hacer, lo hago con mi mejor sonrisa, porque si no me enfermo también de estar aquí toda amargada, que no sirve para nada. Porque tu emprendimiento va también de esto, ¿verdad? De ayudar a las mujeres emprendedoras. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, efectivamente, o sea, realmente estar en un trabajo amargado, pues no es el plan. Y bueno, mi proyecto va de ayudar a las mujeres emprendedoras a mejorar su relación con el dinero, precisamente para que sean más rentables, para que liberen más tiempo
para poder dedicar a esa parte que sí les gusta más. Entonces, me suelo encontrar a lo largo de estos años, de esta más de una década, teniendo contacto uno a uno a diario con empresarios, emprendedores de todo tipo, al final lo que he visto es que la mayoría de empresarios, emprendedores, sobre todo en el caso de mujeres, nos convertimos en autoempleadas, nos convertimos en esclavas de nuestro negocio. Y es verdad que, claro, en los comienzos solemos ser mujer orquesta, pero muchas veces no abandonamos ese rol y acabamos siendo esclavas. Entonces, suele suceder que emprendes para tener más tiempo para ti o emprendes para tener esa libertad, para a lo mejor pasar más tiempo con tus hijos o pasar más tiempo con tu familia, con tu pareja, para viajar más, pero luego tu emprendimiento se convierte en una jaula de oro. Al final, consigues hacerlo rentable, pero luego no consigues vivir el estilo de vida que realmente te imaginaste cuando empezaste a emprender. Y muchas veces eso pasa por tener una mala gestión de las finanzas, no conocer del todo cuál es tu rentabilidad, tener muchas creencias a lo mejor relacionadas con el trabajo, con el dinero, tener incluso hasta a veces lealtades familiares, aunque no es del todo 100% mi expertise, pero a veces pasa que acabas teniendo como esas lealtades de formas de hacer o de trabajar o de dirigir una empresa que son autoheredadas, que vienen de nuestros padres o vienen por miedos, por situaciones que han ocurrido en tu familia. Entonces, hay un mundo inconsciente que nos dirige, sobre todo a la hora de emprender y a la hora de trabajar. Entonces, tenemos como creencias relacionadas con el dinero y creencias relacionadas también con el emprendimiento, con el trabajo, que están muy asociadas al sufrimiento. Y en el caso de las mujeres es como un poquito más latente. También, pues no voy a entrar aquí en temas feministas ni nada de esto, pero es verdad que venimos de un sistema patriarcado que ha sido un poquito, pues, más mm, no voy a decir cruel porque no sería la palabra correcta, pero No, bueno, que la mujer siempre ha estado un poquito como por debajo, históricamente hablando, aunque hoy en día, por suerte, yo no lo siento así, pero es verdad que esas memorias han quedado en el inconsciente y muchas veces nos cuesta más ponernos en valor, nos cuesta más subir un precio, nos cuesta más, nos cuesta más en el sentido del dinero, las finanzas, más que a lo mejor a la figura masculina. Entonces, bueno, pues mi proyecto va un poco de eso, de intentar empoderar de alguna manera a las mujeres para que también pongan en valor su emprendimiento y para que vuelvan a conectar con ese propósito que les impulsó a emprender y lo hagan de una manera más de gozo, más de disfrute, o sea, que realmente disfruten y consigan ese estilo de vida que querían. Y no estamos hablando a lo mejor de ser millonarias, porque a veces el estilo de vida que quiere uno simplemente es poder llevar a sus hijos al colegio y no tener que responder una llamada de un cliente en ese momento del día. exacto. Pasa a veces con cosas muy pequeñas que se pueden conseguir con pequeños cambios. Entonces, un poco ahí ese es el enfoque que le quiero dar digamos que trasladar toda mi experiencia en los números y con el emprendimiento y con los empresarios, todo lo que he aprendido en estos años, traslado a esa visión un poco más holística, por decirlo así. Claro, conectar y que el dinero es energía y no es malo, porque es que eso, cada vez hay más mujeres que hablan de dinero, como puede ser María José también, que sacó un libro de Yo amo el dinero y el dinero me ama a mí. Después está también, hay otra coach también que trabaja el éxito, que se puede, porque al final estamos, mm, porque no es ser feminista tampoco, yo no considero eso, pero es verdad que en el subconsciente tenemos eso de ser las niñas buenas, de hacerlo todo y estar responsable de todo, de la casa, de los niños, de todo al final. Y darnos prioridad. Al final es que eso es necesario y que nos ayude a eso, a conectar con la energía del dinero que es maravillosa, que todo es bueno.
que podemos hacerlo y vernos desde otras perspectivas, pues eso es de agradecer porque se necesita, de verdad que sí. Se necesita porque al final nos metemos en esa jaula de oro, me gustó esa expresión, sin querer, ¿eh? Y me he visto reconocida con lo que has dicho. Igual que yo, pues seguro que muchas mujeres. Así que muchas gracias por esto. Pues sí, o sea, al final es eso, que emprendemos desde una visión romántica muchas veces a los inicios y no está mal, o sea, a mí me parece que es muy bueno pensar en esa visión romántica, lo que pasa que a veces la olvidamos por el camino y entramos en la energía del hacer, 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 hacer y cumplir, porque es verdad que, como estabas diciendo tú ahora mismo, que no, un poco la mujer también tiende a ser al cumplir, la mujer es la figura cuidadora por naturaleza. Si nosotros pensamos en nuestras madres o nuestras abuelas, nuestras ancestras, siempre tenemos la imagen de que siempre estaban los demás primero, nos cuidaban a nosotros, nuestras madres, nos cuidaban a nosotros antes que a ellas mismas. Entonces, todo eso se traslada también en el mundo profesional, se traslada en el mundo del emprendimiento, sobre todo porque además en esta época en el que cuando entras en redes, sobre todo una época en la que después de la pandemia todo ha estado como muy digitalizado, cuando tú empiezas un emprendimiento, te encuentras mucha información de marketing, de lo que tienes que hacer, o sea, la clave o prácticamente el 100% de la información que te llega es de acción, 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 y eso es como pura energía masculina, la acción siempre está como más relacionada con esa parte de energía masculina y digamos que el ser, el recogimiento, la introspección está más relacionada con la energía femenina. Entonces, a nosotras nos pasa, a las mujeres, que emprendemos desde la energía masculina, desde la acción, desde el tengo que hacer estrategia, marketing, tengo que aprender muchas cosas y todo eso al final lo que hace es Sí, agota y nos mina desde el punto de vista femenino y digamos que la energía femenina, que no es una cuestión solo de mujer, el hombre también tiene energía femenina, es muy poderosa, es muy creadora. Nosotras tenemos una intuición que muchas veces no la usamos y bueno, y yo lo digo también por experiencia propia porque yo también estoy en ese camino, creo que es un camino como el autoconocimiento que no te lo acabas y nos pasa eso, que estamos 100% en la acción y no conectamos muchas veces desde nuestra propia intuición cuando tenemos mucha valía dentro, tenemos mucho poder dentro y muchas respuestas y muchas formas de hacer las cosas pueden partir de nuestra intuición y podrían incluso funcionar mucho mejor y hacernos avanzar más rápido que desde esa energía del hacer, hacer, hacer constante. Entonces, bueno, un poco esa es como mi visión y es lo que quiero como trasladar a las emprendedoras. que al final es también parar, porque es parar. Maite Isa dice siempre que el trabajo energético de subir las vibraciones pues se tiene que hacer y al final eso es sentarte, hacer una meditación, parar, escuchar, ¿no? Hacer visualizaciones y conectar con nosotras. Al final está todo dentro. ¿Cómo va a ser ese programa que estás creando o este proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Sesiones en grupo? Porque es verdad que ahora las comunidades y todo eso pues siempre tienen mucha más fuerza, nos unimos y el networking y estar hablando así como tú y yo, aunque sea online, también tiene mucho más poder y a nosotras nos ayuda más porque estamos solas. Al final aquí estamos solas dentro de una oficina, de una habitación y necesitamos ese contacto. ¿Cómo va a ser ese Claro, programa? Que bueno. algo estaba escuchando yo ahí que te gustaría crear una comunidad. Sí, me gustaría crear una comunidad. Me pillas en pañales totalmente
porque todavía, o sea, estoy dándole forma a ese programa grupal que me gustaría, antes de final de año, me gustaría poderlo lanzar, pero bueno, también es verdad que quiero como testear toda esta marabunta de información y de ideas que tengo en mi cabeza. Me gustaría testearlo también en individual, o sea, es algo que lo puedo llevar a través de sesiones con una persona individual. El número de sesiones no sabría decirlo porque realmente creo que va a depender del momento en el que esté esa emprendedora, en el momento en el que llega a mí. Igual a lo mejor hay una emprendedora que está en una fase muy inicial y a lo mejor necesita quizás otro impulso en otras áreas que también yo puedo aportar. Y a lo mejor hay otra emprendedora que ya está en un nivel un poco más rentable y tiene otras necesidades. Entonces, un poco voy a procurar adaptarme, entre comillas, a la situación, al momento vital o al nivel en el que esté de su emprendimiento de cada persona que me llegue. Pero bueno, la idea es esa, la idea es crear sesiones, o sea, tener sesiones y aplicar y enseñarles todas las herramientas, no solo herramientas pragmáticas como pueden ser los presupuestos y todas las plantillas que ya tengo, sino también esas herramientas más espirituales, esas herramientas, esas visualizaciones para que precisamente la persona conecte con su propósito, conecte con el estilo de vida que quiere. Y una de las herramientas, entre comillas, estrella, que a mí me gusta, que es en la que me formé el año pasado y fue un poco la que hizo como un despertar, una aceleración más en mi despertar, es la herramienta del geniotipo, que es una sesión única en la que leo a la persona, entre comillas, su mapa de talentos a través de un test psicométrico que ya está validado científicamente y tiene una base estadística y un poco con 4 pinceladas de la carta natal astrológica. Entonces, la conjunción de esos resultados da luz al mapa de los talentos y de creatividades de la persona. Eso también ayuda mucho a que la persona se enfoque también en sus potencialidades y que a lo mejor incluso me gusta en sesión generar un diálogo con la emprendedora para generar entre las dos más ideas todavía, si cabe, para su propio proyecto, porque al final no encasillamos, la herramienta no pretende encasillar a la persona en un único propósito muy concreto, sino que es un abanico de posibilidades que al final lo que hacen es empoderar también a la persona y hacerle sentirse capaz de hacer más cosas de las que a lo mejor en su cabeza Piensa. creía. Entonces, me parece una herramienta súper potente que a mí por lo menos me ayudó a entender que no estaba loca porque llegó un momento de mi vida el año pasado en el que ya no sabía discernir si me estaba obsesionando con algo que no tenía sentido, no sabía ya, o sea, llegas a un punto en el que te empiezan a apasionar muchas cosas y yo soy una persona multipotencial, o sea, así lo descubrí con una de mis mentoras y pensaba literalmente que me estaba volviendo loca. Con la herramienta del geniotipo entendí, no te estás volviendo loca, esto es una de tus capacidades creativas innatas y las No, puedes desarrollar así, así, así o así. Entonces me hizo mucho sentido esa herramienta, gusta muchísimo y la quiero incorporar en todo este programa de acompañamiento con las emprendedoras. porque está súper interesante, ¿eh? Esta herramienta, vamos, me parece lo más, lo que acabas de nombrar, y que te adaptes también a la fase de la persona, pues también está muy bien. Ya después también te lo dejo ahí como sugerencia, que aunque hagas sesiones individuales, también las puedes ir poniendo en un grupo y después hacer, no sé, charlas o demás, o tener ese networking con ellas cada cierto Sí, tiempo, porque al es final, la idea, lo que pasa que, bueno, al final necesito un poco como testear quizás para a lo mejor establecer, a lo mejor unir grupos de emprendedoras que tengan a lo mejor, que estén en la misma fase vital, o bueno, incluso puede ser enriquecedor unir grupos de emprendedoras que no estén en la misma fase, o sea, pero un poco eso, me pillas como
todavía como en ebullición de toda esa información, o sea, en primicia, así es como voy incluso hablándote al mismo tiempo que voy pensando, pero bueno, que ya después del verano conseguiré aterrizar todas las ideas. Bueno, estoy todavía terminando de aterrizar las ideas y sí, haré algo así, o sea, algo grupal. Yo sé que lo quiero hacer porque lo he vivido, a mí me ha funcionado mucho, las comunidades, el apoyo, entonces sé que es algo que es súper necesario, ese networking, ese apoyo, esa colaboración, y es uno también de mis valores de marca, el apoyo y un poco la sororidad, eso casi no lo digo. Creo que me entendiste la palabra, Sí, sororidad. solidaridad, sí. Solidaridad y sororidad, que es como, es otra palabra también, que es como ese apoyo entre mujeres y esa comprensión adicional. Entonces me gustaría también fomentar eso. Qué bueno. Les voy a dejar aquí abajo toda la información que nos estás contando. Te voy a dejar la página web y que se suscriban a su newsletter, que también es súper interesante. Te va dando, que ya me suscribí, te va dando tips. A ella me llegó también un ebook y, y que es algo esencial. Al final, lo que es el emprendimiento, los números, todo es dinero. Y si tienes una persona que ya sabe de creencias limitantes, de cómo ayudarte a superar todo eso, pues, pues es un completo también, Eli. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, gracias a ti. Pues si quieres, nos puedes dejar alguna recomendación, algún tip así sobre el dinero que tendremos que tener ahí en cuenta, algo que tú veas que sea importante o sobre el emprendimiento en sí, lo que tú quieras. ¿Qué nos puedes recomendar? Mira, un ejercicio súper básico que puede dar mucha claridad. Bueno, serían como, es una suma un poco de dos ejercicios. El primero sería a lo mejor hacer una especie de ejercicio de introspección y pensar en qué frases escuchaba yo de pequeña relacionadas con el dinero, con el trabajo. Y si eso cuesta, pues preguntar a las familias, preguntar a los padres si todavía tienen la suerte de que hay abuelos vivos, preguntarles qué opinan del dinero. Eso da mucha información sobre cómo nos han educado en nuestros primeros años de infancia, porque al final esa información es como muy clave, se ha quedado muy, muy grabada en el inconsciente y nosotros lo repetimos mucho. Por ponerte un ejemplo, el dinero es malo, que lo nombraste tú antes, o el dinero se gana con mucho, con sudor y lágrimas. Ay, sí. O la típica frase que a lo mejor han oído todo el mundo, el dinero no cae de los árboles. Mm, Todas estas frases tienen una connotación negativa con el dinero. Entonces, cuando empiezas a indagar un poquito en cómo tu familia piensa, cómo tu entorno ha pensado desde el minuto uno con el dinero, ya empiezas a poner una semillita de conciencia hacia qué información es la que está en tu subconsciente. Obviamente, esto es un trabajo diario como entrenar un músculo y es estar también despierto a cuál es la narrativa que tengo yo incluso a la hora de ir al supermercado. Si yo soy una persona que cuando voy al supermercado estoy pensando que los tomates están caros, pues evidentemente no hay, o sea, si para mí todo es caro, todo ha subido de precio, todo cuesta, ahí hay algo inconsciente que ya me está anclando un poco más a la escasez. No se trata tampoco de que, de vivir súper felices, pero el ser consciente de la narrativa que yo me cuento cada vez que voy a comprar algo o pagar algo, ya eso, tan solo eso, es como, es un paso súper importante. Lo que pasa que es cierto que hay que intentar como captar nuestra narrativa diaria para para poderla transformar luego a positivo o para podernos dar cuenta de que ahí hay algo que se puede indagar. Entonces, claro, un poco así sería. tomar conciencia, tomar conciencia. Como todo en la vida, tomar conciencia, que al Sí, final todo se reduce siempre, el trabajo de autoconocimiento y desarrollo personal, al final se reduce a tomar conciencia. Pero bueno, con respecto al dinero, incluso eso, el
¿Qué narrativa me cuento cuando voy al supermercado y veo los aguacates a 6 euros el kilo o lo que sea? Me alimento. Que a veces parece una tontería, pero estamos todo el día repitiéndonos narrativa y repitiéndonos frases y tenemos como un chip de, de lo mismo, porque al final nuestros pensamientos se repiten de un día para otro. Entonces, el darte cuenta ya te da la posibilidad de poderlo cambiar. No, sí, y hay que, eso, para poder cambiar las cosas tenemos que ser conscientes de ellas y es un ejercicio que yo también me lo autoanalizo yo misma, de decir las cosas, de hablarle a las niñas también, porque en casa, mis abuelos, en mi casa de mis padres, siempre han habido cosas de eso hay que ganárselo, de, esto cuesta mucho esfuerzo. Claro, eso va quedando ahí. Es verdad que hay que darle su valor, pero no que no sea de escasez. Así que muy buen consejo. Pues nada, Eli, no sé si nos quieres compartir algo más. Yo voy a dejar toda la información de Eli. Estaremos atentas también a su lanzamiento, a ese bebé que va a tener dentro de poco. Como me decía una chica el otro día, digo, tengo 2 hijos y este es mi tercer hijo, que era su negocio, ella es dentista. Y la verdad es que son nuestros hijos también, porque al final los estás creando tú. Y muchas gracias por todo lo que compartes. Gracias a ti, gracias a ti. Me ha encantado y nada, mil gracias por la invitación. Te deseo súper éxito en el podcast y encantadísima, encantadísima. Pues nada, Gracias. muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por escucharnos. Saben que si comparten esto con otras personas nos ayudan un montón y ayudamos a los otros también. Gracias, gracias, gracias y feliz semana. Un abrazo. Chao. Igualmente.